trata de un actor político común, que no se trata de un personaje como los que abundan en nuestra clase política. Se trata de un cierto liderazgo. Y a partir entonces de esta primera visión, digamos, de lo que representas, es como te invitamos a participar. No quisiera yo soltar la primera pregunta, solamente quise introducir, aprovechando este accidente de sonido para que te conozcan los que no te conocen. Y ahora sí le pediría a Claudia si quiere iniciar el ciclo de preguntas y yo no respondo a formularios. Bueno, yo creo que falta destacar que solamente le faltan por ahí dos cargos, ¿no? La senaduría y la gubernatura. Ya ha ocupado todos los cargos políticos posibles en el partido y con el conocimiento que tiene dentro del partido viene una elección estatal muy importante que, bueno, siempre ha sido importante el Estado de México, pero creo que cada vez más con esta pues esta pelea, este ascenso que tienen otros partidos. ¿Qué aspectos vislumbra como principales, como la fórmula perfecta para que un partido pueda ganar? ¿De qué depende ganar una elección? ¿Del partido, la marca, el candidato, la candidata, la propuesta, el carisma? ¿De qué depende? ¿Cuál es la fórmula que debe de prevalecer? Porque también a veces prevalece más el carisma, la popularidad que las propuestas o la capacidad, pero ¿cómo se gana una elección? Mira, qué bueno que nos envió. Gracias a Claudia y a José Carlos de esta oportunidad. Todos los espacios hoy para hablar de lo que es la vida pública o la vida política hacen a veces de que las personas participen cada vez más en las deliberaciones públicas, en las deliberaciones para la toma de decisiones públicas. Y votar o ser votado es una decisión pública muy importante porque no nada más trasciende en el individuo o trasciende en una comunidad, sino puede trascender en esta y otras generaciones. Y cuando hablamos de elecciones, mencionaba Juan Carlos parte de lo que ha sido mi vida, yo vengo un poco más atrás porque mi mamá era presidenta de seccional, sigue siendo líder seccional. Mi primer nombramiento fue jefe de manzana. Conozca el desarrollo de una actividad política desde el entorno comunitario, dicho sea, desde la manzana o la acera, en donde el debate es precisamente cómo atender las inquietudes o demandas de una comunidad, de una calle, de una colonia en mi caso, y cómo a veces entrar a buscar o a gestionar intereses comunitarios por encima de los intereses personales, incluso sin ninguna aspiración en particular. Entonces, cuando hablamos de política o hablamos de elecciones, yo diría que hay tres planos. Hay un plano hoy que es sin duda muy relevante, que es el plano mediático, en donde pues juegan el carisma, la imagen, las inercias o las intenciones del voto, en fin. Y eso es un plano muy importante, digamos el plano aire, ¿no? Dirían algunos, es cómo vamos a trabajar en el aire. El otro plano son estos intereses sociales, políticos, los intereses que se conjugan en una elección, que tienen que ver con procesos ideológicos, con procesos de cambio, con procesos de transformación, y un plano, que es el que acabo de mencionar, que es parte de mi historia de vida, que es el plano territorial, ¿no? ¿Cómo se desarrolla una elección ahí en la comunidad? Y al respecto yo quiero decirte que cómo se desarrolla una elección en el plano comunitario puede ser distinto a la agenda que tenemos en lo nacional, en lo estatal, en lo regional, incluso hasta en lo municipal, porque puede haber demandas muy sentidas de la sociedad ahí en el entorno comunitario que obligan a que las personas lleguen a acuerdos o consiguen objetivos, o que hagan asambleísmo para tomar decisiones, o prioricen sus inquietudes frente a la autoridad. Construir ciudadanía es el reto de cualquier Estado o nación, y también dentro de ese Estado o nación, los partidos políticos forman parte muy importante para construir ciudadanía. ¿Y ve necesaria una coalición para poder ganar? ¿El PRI realmente necesita una coalición para poder ganar? Lo que hemos visto en los últimos años, particularmente para el 21, cuando se formó la Alianza Va por México, a partir de un esfuerzo de Sí por México, un esfuerzo de sociedad organizada, sociedad civil organizada, de miembros de la sociedad que tienen la vocación de sumar esfuerzos porque quieren construir objetivos comunes. Y por encima de las ideologías, que si bien cada partido tiene su agenda en particular, logramos algo que es muy importante para cualquier sociedad, que es ponernos de acuerdo en torno a metas muy específicas, objetivos muy específicos.
La alianza se significa en sí mismo como una parte de la participación democrática de nuestro país y, ¿por qué no?, llegó para quedarse. Ese tipo de ejercicios en donde aún partidos que éramos antagónicos en su oportunidad, dejamos a un lado parte de esto para poder conciliar y proponerle a la sociedad una alternativa viable con una oferta política muy sensible, muy clara, transparente y que pueda ser una opción para quienes votan hoy o toman decisiones a través del voto para su país. Entonces sí, podría haber una boleta en el 2023 con coaliciones. Bueno, dice paso por paso. El 21 fuimos en alianza en varios estados. En este año iremos en 4 de 6 elecciones a gobernador, es Durango, Tamaulipas, Aguascalientes e Hidalgo. Y todavía está por consolidarse, estamos revisando si se puede lograr una candidatura común en Oaxaca. Iremos solos en el caso del PRI, irá solo en el caso de Quintana. Ya se verá entonces qué pasa para el siguiente año en el Estado de México. Sí, seguramente esto será el preámbulo de lo que se haga o se realice rumbo al 23. Hoy diría, la alianza es una realidad. Iniciamos con una serie de acuerdos para un número de distritos, competimos en 219 distritos como alianza y logramos algo que se veía impensable en el 2018, en donde era una mayoría absoluta de parte del partido oficial y hoy ya no tienen esa mayoría absoluta. Digamos, para quienes nos escuchan, no puede haber reforma constitucional si no se hace política. Y si no llegamos a algún acuerdo político en torno a los objetivos de algún planteamiento, por ejemplo, la reforma eléctrica, difícilmente van a poder modificar la Constitución como lo hacían previo a la elección del 21. La Ciudad de México, ustedes observaron, pues prácticamente hoy, si hubiera sido elección a jefe de gobierno, la alianza hubiera ganado la jefatura de gobierno. Más datos, nuestro partido en el 2018 tenía encuestas después de la elección de 8 puntos porcentuales de aceptación, hoy estamos entre 19 y 20. Entonces es una realidad que los 20 puntos que tiene Acción Nacional, más los 20 puntos que tiene el Partido Revolucionario Institucional, solo así son 40 puntos. Quiere decir que ya el partido oficialista pues debe de pensar qué va a hacer, en tanto nosotros seguimos construyendo y generando adeptos. Y has dicho, las coaliciones han llegado para quedarse desde hace muchos años, es la mejor forma, la más práctica para hacerle frente a la construcción de nuevas mayorías. Y quizá lo que se tardaron en darse cuenta los partidos políticos es que el esquema político que impulsa Andrés Manuel López Obrador y Morena es un diseño que pretende reemplazar la hegemonía del México. Y dicho por especialistas, ¿no?, autores, hay varios libros sobre el particular en el tema del populismo visto como esta nueva forma de delimitar los límites de lo político. Chantal Mouffe dice que lo que hace el líder populista es estar constantemente realizando un contraste para redefinir los límites de lo político y construir una hegemonía. Entonces, el discurso del presidente es eso, todos los días es ellos, las élites, contra nosotros, el pueblo. Y en esa retahíla nos hemos llevado prácticamente la mitad de la administración, pero ha sido muy eficaz en términos de operación política. Ahora, dices, la única manera para competir, y se vio con los resultados del 21, es en términos de coaliciones. Y sin embargo, para entrar al caso del Estado de México, hay dos fenómenos que acompañan a la elección del 17. ¿no? El PRI gana con dos grandes bloques de coalición, pero gracias a una fragmentación del voto. ¿no? El caso de Juan Cepeda, que se llevó una muy buena tajada del pastel. El caso de la candidata independiente de Teresa Castel, que se lleva cerca de 200,000 votos. El caso de Óscar González con el PT, que al final termina declinando en favor de Delfina, pero que ya no tiene ningún efecto legal, pero finalmente ahí se fueron unos 100,000 votos. Es decir, son dos fenómenos que se combinan, ¿no? La posibilidad de dos grandes coaliciones y luego la fragmentación del voto. ¿Cómo reunir a partidos políticos que cada uno tiene su propia vocación, tiene sus propias aspiraciones, para entender que lo que está redefiniendo es una hegemonía política? No se trata, como en el pasado, de una porción del pastel para un determinado tiempo. Lo que está haciendo Morena en la actualidad es redefinir una nueva hegemonía política.
Entender eso me parece que es de la mayor relevancia para los actores políticos y para el auditorio, porque se dice fácil, ¿no? Y se dice guasa. Es que Morena es la cuarta generación del PRI, ¿no? Es PNR, PRM, PRI, Morena. Yo no creo que sea así. Yo más bien creo que está reconstituyendo un intento de una nueva hegemonía. ¿Cómo lo ven ustedes? Y en todo caso, ¿cuál es la lógica para construir una coalición viendo esto, ¿no? El Estado de México tiene una enorme complejidad. Buscar ganar la próxima elección va a requerir cálculos más, cálculos menos. Si vota el 50%, estaremos hablando por ahí de 11 millones de ahorita, 11 millones. De esos 11 millones, si vota el 50%, estamos hablando de 5 millones y cacho. Y el que gane tendrá que ganar, dependiendo del nivel de votación, pues entre 2.100.000, 2.600.000. Ese número solo, entre 2.100.000, 2.600.000, no lo tiene fácil la coalición y tampoco tiene fácil la coalición de Morena. Es como con estos datos duros, con esta información, ahora pasar al plano de la realidad que tú decías, construir una campaña, hacer una estrategia, pues requiere de varios planos, ¿no? El aéreo, lo que es campaña, estrategia, lo territorial y lo más importante, los actores, ¿cómo se ponen de acuerdo? Mira, mencionaste muchos temas, sí. La verdad es que abriste un abanico de oportunidades para poder responderte. Yo diría, lograr que partidos políticos pongan en la mesa su voluntad por encima de su agenda ideológica o de su pensamiento ideológico es una muestra de que las y los mexicanos podemos poner de acuerdo por encima de intereses personales. Ese es un ejemplo claro de que se puede construir objetivos comunes a partir de ellos. Eso es relevante y permea, genera ánimo, genera voluntad, genera disposición. La segunda es que en esta construcción de un acuerdo, una coalición, también fortalece la vocación que tiene nuestra comunidad del asambleísmo, de coincidir. Y lo que hemos hecho en el partido es, hay que decirlo, a diferencia de otros que no necesariamente están constituidos como partido político con estas reglas, con este checklist de lo que significa un partido político. Hay algunos que son movimientos y que en nuestro sistema electoral, como está diseñado, pues tiene que llamarse partido, pero no necesariamente es un partido político, con reglas, con estatutos, con declaración de principios, por ejemplo, nuestro partido es un partido que es garantista, tiene los derechos de militantes salvaguardados, tiene una comisión de justicia partidaria, tiene procedimientos y protocolos estatutarios que dan certidumbre jurídica a nuestra toma de decisiones. Tenemos órganos colegiados muy consolidados que formó y que planteó Luis Donaldo Colosio cuando fue presidente del partido allá a principios de los 90, o también un diseño estructural que fue diseñado en su oportunidad en los 60 por el licenciado Corona del Rosal, en donde advertía que nuestro partido necesitaba tener una presencia a lo largo y ancho del país. Solo dos partidos tienen presencia y registro en las 32 entidades federativas: el partido oficial y, en el caso del PRI, nuestra presencia territorial hace las veces de que seamos una gran red social. Y esta red social se retroalimenta de manera constante, interactuando con los diferentes sectores y segmentos de la sociedad, y eso hace que nuestra oferta, pues, digamos, más allá que sea accesible o entendible, pues es muy real porque conocemos el entorno y de ahí se desprende nuestra voluntad. ¿Cómo hacemos en el partido, en nuestro partido, en el PRI, para llegar al punto de un candidato, una candidata, un candidato o candidata? Es a partir del acuerdo político, del diálogo. De esto que mencionaba, cómo estamos conformados, nuestros estatutos y declaración de principios nos permiten este diálogo interno de manera constante, y podemos llegar, sí, a la construcción incluso de candidaturas de unidad, regresando a este principio de poner a un lado los intereses personales por los intereses de nuestro partido, los intereses de un municipio, de un estado y de un país. Pero perdón que te interrumpa ahí. ¿Pero no crees que haya una muy larga tradición de tapadismo que posibilitó en el pasado, cuando era un partido hegemónico, ¿no? Pues prácticamente al que designaban, los demás iban a sumar porque iban a contar con todo el apoyo, pero hoy, con los ritmos de alternancia, con la competitividad, ¿realmente el PRI puede seguir utilizando ese método para sacar candidatos? En el caso particular de la gubernatura, porque depende de cada entidad y cada contexto. Dicen que cada región tiene su manera de resolver o de organizarse. Tú lo acabas de mencionar muy claro.
Ya no hay que solo hecho de ser candidato uno llegue a obtener la victoria. Tiene que construir, y no nada más hacer campaña, sino construir acuerdos políticos con los liderazgos, con grupos y organizaciones para conciliar y llevar buenos resultados a su partido o incluso para su candidatura. Hoy no está resuelto solamente con ser candidato, no está resuelto con solo hacer campaña. Hay candidatos que pueden ganar campaña pero perder la elección, y hay candidatos que pueden ganar la elección sin haber ganado la campaña. Entonces, lo ideal sería ganar la campaña y ganar la elección. Y eso se da cuando todos los factores que están en juego se sumaron en buen tiempo, o como dicen algunos, se alinearon los astros. Pero la alineación de los astros en nuestro partido pasa por todo este entramado de acuerdo y de diálogo político que tenemos al interior del PRI, donde construimos acuerdos de manera permanente. Nuestro diseño institucional, en el caso del PRI, es un diseño que permite que, por ejemplo, en mi caso, un jefe de manzana en alguna oportunidad sea hoy secretario por segunda ocasión del Comité Ejecutivo Nacional. Eso pasa en mi partido, pero a través de estos esfuerzos de diálogo, de acuerdo y de asignación de tareas y responsabilidades. Así podemos construir una candidatura sólida en el Estado y en cualquier otro Estado de la República. Porque si bien los partidos ya han logrado ponerse de acuerdo, lo han demostrado en estas pasadas elecciones, ¿sí están convenciendo a las bases, a la gente, a sus militantes de votar? No sé, yo de repente no imagino mucho a un priista de origen y totalmente priista votando por un candidato panista. No es muy complicada esa parte en el Estado de México, porque, por ejemplo, aquí hablan de una coalición con el PAN, creo que no les aporta tantos votos como en otras entidades. Hay mucha diferencia, mucha distancia entre el PAN y el PRI, aunque obviamente pues votos son votos y con eso se puede ganar, o hasta con algún otro partido. Pero, ¿cómo convencer a la gente? ¿Si hay posibilidades que un priista de cepa pueda votar por un panista o viceversa? Mira, lo que acabamos de ver en los resultados electorales. Acabo de mencionar que iniciamos en el acuerdo con un número de distritos importantes entre la alianza y terminamos en 219 distritos. O sea, el diálogo en las dirigencias nacionales fue avanzando gradualmente en la medida que se entendió las posibilidades que estábamos construyendo al hacer la alianza. ¿Qué es el significado? Yo les diría que nos faltó tiempo para que permeara más en la conciencia, no nada más incluso de las dirigencias estatales o municipales, sino también en los candidatos y en la manera en que los candidatos ofrecen, ¿no?, su candidatura al electorado. Dejar a un lado algunos intereses en particular y aparte de las ideologías pasa por este esfuerzo para esta elección. Quizá, perdón que te interrumpa, porque queremos hacer una pausa para ver si podemos restablecer de mejor manera la transmisión, pero te voy a levantar un tema que me parece fundamental y que en términos de estrategia tú lo acabas de deslizar. Ojalá nos puedas contestar después de la pausa. ¿Qué tanto hizo falta en el 2021 explicar primero para qué hacía la coalición y de alguna manera hacer una campaña fuerte de sensibilización de por qué era relevante, ¿no? Porque ahora, yo digo, si Morena quiere construir una nueva hegemonía y no se explica por qué se busca la coalición, entonces parece que hay una resistencia natural entre los militantes, ¿no? ¿Cómo ahora, con esta experiencia, tratar de explicarlo de mejor manera, ¿no? Vamos a hacer una pausa, les pido de favor un minutito en lo que nos reconectamos. La alianza lo que está ofreciendo es alternativas serias, responsables, para atender estas problemáticas. Por eso, no nada más es en el aspecto político y las bondades de una alianza, de que podemos ofrecer una alternativa para el voto, sino también que tenemos una oferta política seria, responsable y congruente. Y dependerá mucho de los resultados también que se vean en otras entidades, ¿no? En municipios, en distritos, que vayan viendo que realmente hay resultado de estos gobiernos de coalición. Sí, los resultados que vamos a entregar como gobierno son muy importantes para la sociedad. Por eso decía, sí, más allá de la suma de los votos que puede tener un partido u otro, que no es una suma en automático, no se da 2 más 2 en automático, porque hay muchos factores dentro de la militancia y los intereses comunitarios o de una región, sino también qué estamos ofertando como alianza o como coalición. Nosotros pasamos de una coalición electoral a una coalición legislativa, y eso es un gran avance. ¿Qué diría yo? Tendríamos que pasar a una coalición de gobierno. Claro.
Y ahí tendríamos que discutir cuáles son aquellas áreas en donde los perfiles de los representantes de un partido en un gobierno van a cubrir esos espacios. Entonces, coalición electoral, coalición legislativa y, ¿por qué no?, coalición de gobierno, para que los espacios sean distribuidos en razón de las vocaciones de cada uno de los partidos. Ahí tocas un tema central, porque el sistema de partidos y los sistemas políticos en América Latina se caracterizan justamente por eso, porque en la mayoría de los gobiernos de coalición hay una coalición de gobierno, y aquí no se ha visto en ninguna etapa de los últimos años. Se manejó incluso, seguramente Claudia también se enteró, que a nivel municipal se estaba haciendo un intento incluso de distribuir las posiciones administrativas por cuotas de partido. Al final no sucedió ni el diseño institucional, ni tampoco las cuotas de partido. Y me parece que uno de los incentivos que tiene cualquier actor político es que en el futuro tenga la expectativa de que va a tener una posición. Y ahí creo que la historia del Estado de México es muy rica, y me quisiera centrar en esa parte de la cultura política del Estado. Digamos que desde 1996 hay una cultura política formada en el intercambio, en la negociación. Ha habido gobiernos divididos, y esos gobiernos divididos han forzado al Ejecutivo a tener un tipo de acuerdos. Y sin embargo, un episodio que apenas Claudia y yo vivimos recientemente con motivo de la aprobación del presupuesto de este año del paquete fiscal, y tú lo sabes porque has sido miembro del Poder Legislativo, pone en evidencia la enorme disparidad que tenemos a nivel de cultura política del Estado de México. Mientras en la Cámara de Diputados Federal, junto con la convocatoria, se circulan los documentos que se van a discutir, acá es hoy miércoles y todavía no se publica el paquete legislativo por el legislativo, que es el órgano revisor y el órgano que lo aprueba. Se circulan los documentos y los diputados no los conocen. ¿Por qué, a pesar de tener esta cultura que he dicho, montada en el acuerdo, montada en el desarrollo, sigue habiendo tantos atavismos en la cultura política del Estado de México? ¿Cuál es tu visión al respecto? Y ahora que estás en el escenario nacional, ¿es igual en todo el país? ¿O tenemos ciertas características acá nosotros? Mira, algo que tenemos que promover es este tipo de encuentros. Necesitamos que la sociedad participe más o esté más interesada en las deliberaciones públicas y en la toma de decisiones públicas. Y pasa por cómo hacer accesible la información, hacer más sencillo la manera en que las personas pueden participar. Hoy estamos viviendo los foros para la reforma eléctrica, el Parlamento abierto. Se registran expertos en materia de la reforma eléctrica, dependiendo del tipo de foro, para participar a favor o en contra, como cuando nos registramos en el Pleno para hablar a favor o en contra de una iniciativa. Y el debate no nada más es que los diputados hagamos preguntas a quienes son expertos o conocedores, mexicanas y mexicanos con una gran voluntad y vocación, sino más aún, incluso hasta entre ellos pueden intercambiar puntos de vista quienes están a favor y en contra en un Parlamento abierto. Esto hace que la Cámara de Diputados no se cierre, la Cámara de Diputados Federal no se cierre, y abre el espacio a que mexicanas y mexicanos que tienen voluntad o que tienen conocimiento en un interés o un interés particular en una materia, hoy participen. En la mañana también estuve presente en las deliberaciones de Parlamento abierto para lo que es la libertad de conciencia, para el tema de salud, en el sector salud, porque se pretende hacer una reforma. Estos mecanismos de participación deben permear y deben de practicarse también en las legislaturas locales, estoy convencido. Porque de no ser así, entonces el legislador no se abre a la posibilidad de que personas que están involucradas, que están interesadas, que conocen muy bien la problemática de una región o una materia en específico, pues no hagan llegar su voz para sensibilizar de que una reforma en la legislación local o incluso federal trastoca o puede trastocar pues el desarrollo de miembros de la sociedad o comunidades enteras, o puede incluso estar atentando contra los intereses futuros de generaciones por venir, como es el caso de la reforma eléctrica en el tema de la transición energética, en donde necesitamos mostrarle a la sociedad o pensar en las próximas generaciones que ya no podemos tener las emisiones a la hora de estar consumiendo combustibles fósiles que estén contaminando el ambiente y deteriorando el ambiente de las generaciones por venir. Entonces, la participación de la sociedad debe estar cada vez abierta, y cuando tú mencionabas la legislatura local, yo diría, recomendación para cualquier legislatura en el país es, abramos a parlamentos abiertos, abramos a mecanismos de participación, y en esa participación abierta pues va a exigir de los legisladores no nada más el que asistamos, sino que nos involucremos
en los temas de fondo, y si no estamos involucrados, porque no estamos obligados a conocer de todo, pues abramos nuestros oídos y nuestros ojos a otras opciones o posiciones. Otro tema yo creo que importante en esta elección es el tema de la alternancia de género, ¿no? Este tema está en boga no por, simplemente por ser algo que se le ocurre a la gente, sino por una necesidad de justicia de todo el sector femenino. El PRI siempre ha tenido candidatos varones, el PAN ya ha tenido mujer, el PRD, Morena han tenido mujer, en su momento el Verde Ecologista, el PRI ya está listo, o sea, podría llevar, hay muchas mujeres que tienen desde hace mucho tiempo, es un partido con muchas mujeres, está listo para tener una candidata, la gente podría aceptarla, que es lo que ven también en las bases, porque hay municipios donde nunca han ganado mujeres, ¿no? Hay municipios donde solamente han gobernado mujeres, igual en distritos, pero ven esa posibilidad de que una mujer pueda llegar a la gubernatura en el 2023 y el PRI pueda llevar una mujer. Ya esa pregunta no nos la hacemos en el PRI. Nosotros ya estamos desde hace mucho tiempo, incluso la reforma para la equidad de género la propuso el PRI, la de 50-50 fue propuesta del PRI. A veces nos olvidamos, ¿no?, de los esfuerzos que hacemos como partido porque se diluyen con el tiempo, pero fue el PRI el que propuso que fuera 50% hombres, 50% mujeres en las candidaturas, en las dirigencias. Nosotros ya no nos hacemos esa pregunta. Tenemos mujeres y hombres muy valiosos en el Estado, todos con capacidades probadas, con una gran trayectoria, con una gran vocación de servicio y sobre todo, yo diría, patriotas. Mujeres y hombres que sí tienen la capacidad y la vocación de servir a su país más allá de los intereses individuales. Tenemos mujeres y hombres muy capaces. Esa pregunta ya no la hacemos en el PRI. Pero ¿de qué dependería que decidan por uno u otro género? Comentaba hace un momento, Coahuila, el Estado de México, serían las entidades que estarían yendo a elección. Lo mencionó mi presidente Alejandro Moreno, presidente de nuestro partido a nivel nacional. Mencionó en recién entrevista, decía, vamos a buscar a los más competitivos. O sea, porque también esto es de competir. Claro. O sea, necesitamos al o el más competitivo para ir a la elección. No está en nuestro debate. Nosotros decimos más mujeres o hombres competitivos. Carolina Villano, secretaria general del partido, ahí está. Tenemos a Leslie Hendricks en Quintana Roo, que también se registró. Tenemos a Tere en Aguascalientes, mujeres muy valiosas. O tenemos ejemplos de mujeres muy combativas y competitivas, no nada más en el plano político, sino en el plano social, en el plano profesional, en el plano académico. No, en el PRI estamos convencidos de la participación de la mujer en la política. Tan es así que nosotros propusimos ya hace algunos años esto que hoy es una realidad y que no tiene marcha atrás. Nos sentimos muy orgullosos de ello. Ahora, pues, quisiera darle un poquito de giro a la entrevista para entrar a los retos del Estado, ¿no? Digamos, la entidad más poblada del país, el presupuesto más alto del país, pero luego cuando lo dividimos por habitantes resulta que ya no nos va tan bien. Y ahí yo tendría una crítica a la élite que gobernó, a la que tú perteneces y que gobernó el sexenio pasado, ¿no? El sexenio pasado que tuvo mayoría el PRI no corrigieron ese problema. Y lo cierto es que el Estado de México, no solamente cuando traduces el presupuesto entre habitantes, sí disminuye sensiblemente, sino que también ha dejado de ser un polo de atracción desde hace muchos años. La mayoría de la inversión se va al Bajío, en otras partes de la República. El Estado de México ha de ser atractivo para la inversión. El Estado de México ocupa los primeros lugares en términos de delincuencia, ¿no? De robo en casa, bueno, más bien robo en transporte público, que estamos en el primer lugar, un número muy alto todavía de homicidios por cada 100,000 habitantes, una pobreza lastimosa en buena parte del Estado, se trasladó del campo a las ciudades, las periferias tienen una enorme cantidad de pobres y digamos que cada año llegan cientos de miles de habitantes. Entonces, con ese panorama, y a mí me gusta preguntar a los actores políticos, como por qué se te antoja gobernar el Estado de México con estos problemas, ¿no? ¿Qué cosa se puede hacer distinta como para atender esta problemática que a la luz de presupuesto, de capacidades instaladas y de retos es enorme, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu experiencia en los últimos años en el tema? Mira, conozco muy bien mi estado, conozco la vocación que tiene cada región del estado y su vinculación con las 8 entidades que colindamos. No es fácil, es el estado que tiene más colindancias del país.
Es el estado porque pasan 3 de las 4 carreteras más transitadas del país, mercancías, productos. Es un estado que se ha desarrollado para pasar al sector terciario, ¿no? Al sector de los servicios. Y yo diría, lo más valioso que tiene el Estado de México, no lo digo como un eslogan o como un ejercicio de retórica, sino el Estado de México tiene muchas mujeres y hombres muy valiosos. La suma de esas voluntades y esos talentos debe dar por resultado, sin duda, cuando se convoca, cuando se reúnen, cuando se suman esas voluntades y talentos, debe dar como resultado propuestas objetivas, incluso implementación de propuestas muy objetivas, de políticas públicas que trasciendan en el tiempo. El presupuesto siempre nunca va a alcanzar, porque crecemos constantemente. El diálogo con el gobierno federal es indispensable, pero la armonización o la coordinación o la articulación de esfuerzos con los gobiernos municipales, desde mi punto de vista, es de la mayor relevancia. No podemos pensar en el desarrollo del Estado de México si no generamos infraestructura para el desarrollo. Si no continuamos mejorando la infraestructura para que más y mujeres hombres desarrollen su vida productiva con mayor eficiencia y que optimicen mejor su tiempo para producir mejor. El tiempo que perdemos en los traslados, por ejemplo, quita capacidad de productiva. Y para eso, pues tenés que generar desarrollo como el tren interurbano, que es una gran propuesta para agilizar los tiempos y para que las personas que van a producir o que producen en nuestro país, pues lleguen a mejores condiciones. La ampliación del sistema de transporte colectivo articulado, el metro, o ahora como se hizo en Ecatepec, ¿no? Ese transporte que facilita a las personas para llegar más rápido a su trabajo, estancias infantiles que permitan a mujeres y hombres que tienen que dejar a sus hijos en un lugar seguro, les permitan pues sentirse cómodos para poder desarrollar su actividad. La infraestructura para el desarrollo es muy importante para el Estado de México. No nada más son vialidades, sino también generar infraestructura para dar factibilidad de servicios a quienes quieren invertir, parques industriales, o que las industrias que hoy tenemos pues tengan los servicios de calidad, como puede ser la energía eléctrica constante y de calidad, o los servicios de agua potable o de drenaje para que ellos puedan desarrollarse plenamente. No cabe duda que tienes una enorme formación y dominio de los temas, y déjame retarte un poquito más, porque está claro que el Estado de México tiene un problema. Y el problema es que no hemos logrado ponernos de acuerdo en una política de desarrollo que trascienda el periodo, a pesar de que es el mismo partido el que ha gobernado. Por poner 2 o 3 ejemplos. En temas de estancias infantiles y de políticas de desarrollo social, esas políticas las tiene Sudamérica desde hace 20 años y nosotros no logramos todavía consolidar un sistema. El transporte público, yo me acuerdo haber visto el primer video de Brasil, donde una señora conoció conoció después de 6 años a sus sobrinos y vio a su hermana después de 10 años, porque las favelas no era imposible después de cierta edad recorrerlas, y con estos mecanismos de comunicación, como les llaman, teleféricos, se lograron comunicar. Colombia los tiene, Ecuador los tiene, Medellín los tiene, y son mecanismos que ya tienen, tú los conoces, 10, 12 años. ¿Por qué el Estado de México dejó de ser vanguardia? Te lo preguntaría así en concreto. ¿Por qué dejó de ser vanguardia y cómo podría volver a ser vanguardia a la luz de los antecedentes que ya puse? Tiene una suficiente cantidad de recursos públicos, tiene una élite política acostumbrada a la negociación, hay una enorme alternancia, hay una clase política, hay una oposición vigorosa. ¿Por qué en lugar de seguir creciendo nos fuimos para abajo en todos los indicadores? Reconozco el dominio, reconozco la seriedad que tienes, pero Claudio y yo la vez pasada platicábamos. El presupuesto que quiso ampliar el gobierno del Estado es básicamente para infraestructura, los préstamos eran para infraestructura. Ha dejado de hacer infraestructura con recursos propios y los ayuntamientos tendrán posibilidades de endeudarse para hacer lo mismo. Es muy grande la estructura, es muy grande el gasto del capítulo 1000, ¿o por qué dejamos de tener esta vocación en el Estado de México? Hay un debate nacional que incluso plantearon los gobernadores de varias entidades de la República respecto de este pacto federal, este pacto hacendario, ¿no? Respecto a la distribución de los ingresos federales hacia los estados. El ejercicio de los recursos centralizado hace las veces que las entidades federativas no reciban esta participación que les permitiría desarrollar infraestructura.
Esta visión hoy del gobierno en turno de centralizar los recursos hace las veces de que solamente 3 entidades del país hoy puedan con sus ingresos solventar, por ejemplo, su gasto corriente. Dependerían las otras 29 entidades de la República de lo que el gobierno central les proporciona. Entonces, este ejercicio de redistribución de recursos, el Estado de México no es ajeno a ello. O sea, no nada más es lo que aporta el Estado de México al desarrollo del país o al Producto Interno Bruto del país, sino cómo regresa o cuánto regresa de ese ingreso. Yo entiendo que redistribuir los recursos es un gran reto, es el gran reto de los gobiernos en cualquier parte del mundo, pero en esta ocasión fue acentuado por la visión de gobierno que tiene la actual gestión federal. Entonces, tenemos que seguir luchando para que la distribución al Estado de México sea otra, y esto pues da beneficio de mexicanas y mexicanos. ¿De qué manera lo podemos hacer? Ahí está, una de ellas es votar. Hoy tenemos más diputados que en la administración, en la legislatura pasada, y necesitamos más diputados federales en la próxima, precisamente para que en la aprobación del presupuesto pues ya no sea la mayoría hoy simple que tienen el partido oficial, sino que podamos quitar esa mayoría para entonces sí la alianza redistribuir esos recursos a los estados en razón de unas condiciones y características. Es más, incluso hay proyectos que trascienden a una entidad. Te pongo un ejemplo: el tren que va de la Ciudad de México a Querétaro pasa por el Estado de México. El primer tramo, sin duda, pues lo tendremos que construir en el Estado de México. Entonces quizá sería negociar incluso con el Estado de Querétaro para que en un primer tiempo el presupuesto sea asignado para el Estado de México y el siguiente presupuesto para el Estado de Querétaro. Incluso llegar a esos acuerdos en la distribución de los recursos del gobierno federal. ¿Y es solamente un tema de recursos, de más dinero, o también ha faltado visión a largo plazo? Porque el sexenio pasado, si bien el Estado de México pues, ha recibido pocos recursos, recibió muchos excedentes, y yo creo que más o menos en 4 años recibió un presupuesto total, unos 230,000 millones de pesos, porque fue muy beneficiado en el sexenio pasado. Tuvo muchos recursos extra y como que ese dinero no se vio tan reflejado en grandes obras. ¿Es cuestión de dinero? ¿Falta más visión a largo plazo? ¿O no se ha priorizado en lo que realmente le sirve, le funciona al Estado de México para seguir a la vanguardia y poderse colocar entre las primeras entidades? Bueno, hay grandes obras, o grandes acciones, obras de infraestructura que generan polos de desarrollo y polos de oportunidad. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México era un gran polo de desarrollo, no solamente para el Estado de México, sino para estados colindantes. Se canceló y hoy se está construyendo de nueva cuenta en el Estado de México, en el municipio de Tecama, el aeropuerto que está construyendo el gobierno federal. Pero el aeropuerto de la Ciudad de México era un gran polo de desarrollo de infraestructura, que no nada más era el aeropuerto, sino toda la obra de impacto de desarrollo que iba a hacer en la zona. El tren interurbano es una gran obra, hubo una gran inversión, y generaba también no nada más desarrollo, sino la posibilidad de que mexiquenses, mujeres y hombres, pues tuvieran una alternativa para poder vivir, por ejemplo, en el Valle de Toluca y llegar a su trabajo en la mejor circunstancia. También los sistemas de agua potable o el sistema de mantenimiento del sistema Cutzamala y otras más que permitían que mujeres y hombres tuvieran agua en su domicilio, pero más aún la industria que acabo de mencionar, la industria pudiera tener acceso a esos servicios y poder generar oportunidades de empleo. Ha habido grandes obras, carreteras de cuota, la mejora del circuito exterior mexiquense. Sin el circuito exterior mexiquense, que fue diseñado en su oportunidad a propuesta del Estado de México, hoy no sería viable llegar al aeropuerto que está construyendo el gobierno federal. No habría manera de llegar, porque la única carretera era la México-Pachuca y la Pirámides. No habría otra alternativa. Entonces el circuito exterior mexiquense que se planeó hace más de 20 años en el Estado de México, hoy es una alternativa. Los libramientos, el libramiento de Lerma a San Antonio de la Isla, la continuidad de Malinalco y luego al Estado de Morelos, es un gran libramiento que tiene más de 20 años diseñado. ¿Qué quiero decirte con esto? A mí me ha tocado ver en diferentes áreas del gobierno cómo la política pública se ha planteado para 10, 15 o 30, 20 o 30 años incluso. Y muchas de estas obras, aunque se han venido materializando gradualmente, hoy están suspendidas, comento, porque el gobierno federal ha centralizado el dinero y se han suspendido muchas de estas que pueden generar oportunidades, como el tren interurbano, que lo menciono una y otra vez, porque
porque todos los que circulamos por esa carretera Vemos, sí. podemos observar que ahí está la obra, ahí está la infraestructura y las bondades que podría traer para la región, no nada más para el Estado, sino para la región, la conclusión de esa obra. Siguiendo esa lógica de los retos, bueno, déjame saludar aquí a Yasmín García, Yolanda Cortés, a Atanasio Serrano, que nos ha hecho varias preguntas, ahorita voy a tratar de recapitular algunas, a Valente Orozco, a Marco Durán, a Andrés Paraíso, a Fernando Noriega, a Rosy Segundo, a Francisco Méndez, a Magda Torres, Alma Guerrero, a Alejandro Torres de Catepec, también saludos Alejandro, a Ismael González, a Guadalupe Gómez, a Agustín Díaz, y bueno, a Atanasio, que nos ha estado aquí pregunta y pregunta. Atanasio, ¿tú te acuerdas de un exfuncionario electoral en la Junta Local del INE, una gente muy comprometida con el Estado, un gran orador, quizá uno de los mejores oradores en la historia del Estado de México, pero está muy entusiasmado por preguntarte dos grandes cosas, ¿no? Trato de plantearte una. ¿Por qué la reforma energética de Peña se echó a los brazos de la iniciativa privada y se le fueron los beneficios a ellos? ¿Y cuál será el planteamiento que ahora tienen ustedes como partido? Y la segunda es, ¿por qué ahora con el PAN y el PRD no pueden ganar solos? Es pregunta de Atanasio. Bueno, la primera, gracias Atanasio por la pregunta. La primera, entender la reforma eléctrica como hoy se enuncia, yo diría, una cosa es conocer el espíritu de una iniciativa. ¿Cuál es el espíritu de una iniciativa de reforma? Y particularmente constitucional, que la Constitución es como nuestra acta de nacimiento. O sea, estar trastocando una y otra vez nuestra Constitución, pues es como si estuviéramos trastocando nuestra acta de nacimiento. Y también debo decirlo, no es lo mismo conocer el espíritu de una reforma constitucional a novelar, o sea, hacer como novela una reforma constitucional, porque entonces estamos entrando a narrativas. Hablar o decir verdades a medias es que la sociedad no comprende a veces, o no podemos hacerle llegar a la sociedad lo que significa esto de las reformas eléctricas que se dieron, por ejemplo, en el 92 y luego en el 2013, y cómo cada una de ellas, como la del 62, como la del 39, cómo obedecen a contextos y circunstancias no nada más de interés nacional, sino de interés regional y ahora de interés global. Comprender la reforma del 2013 pasa para entender cuál era el contexto por el que estábamos viviendo en el 2013 y cuál era la demanda de la planta productiva internacional o mundial y qué características requería en ese momento con la Declaración de París, que apuntaba a menos emisiones contaminantes. Entonces, el gobierno, en este caso las instituciones, si bien Comisión Federal tenemos que fortalecerla, porque tiene dos de los elementos más importantes que puede tener hoy en el mundo cualquier ejercicio comercial: la transmisión y la distribución. Si ustedes me dicen hoy, ¿por qué Amazon es tan poderoso? Pues precisamente por la distribución, de su capacidad. Si nosotros queremos hablar de energía eléctrica, CFE sigue teniendo la fuerza, es más, tiene el mandato constitucional de ser la única que puede distribuir y transmitir. Entonces, tiene la facultad y el poder de que si tú me vendes energía eléctrica, pues tienes que pasar por mí sí o sí, porque la manera de llegar la energía eléctrica a otra parte del país es por mis cables. Sí, la otra es una narrativa, ¿no? Sí. Entonces, la reforma eléctrica del 2013 obedeció un contexto y también obedeció a que el gobierno no tenía los recursos suficientes en su oportunidad para invertir conforme a esta nueva dinámica en el mundo. Obviamente hoy, a 8 años o a 9 años de la iniciativa, pues cualquier norma con la dinámica que tiene el derecho, pues tiene que ser ajustada a esta nueva realidad. Claro, hay que hacer reformas a las leyes secundarias, a los acuerdos, entender cómo se fueron signando estos contratos y por qué en algunos se dieron garantías para que el inversor, como dicen, el que iba a poner su lana, le dijo, voy a poner mi lana, pero voy a ponerla sin que tú intervengas, gobierno, dame por lo menos garantías que los próximos 25 años yo voy a poder resarcir esta inversión. Y aparte quiero decirte que esta lana no es mía, es de un fondo de inversores que pueden ser pensionados de un país o pensionados o las Afores de México, y tengo que darle certeza a los inversores de que les va a retribuir el dinero. O sea, hay que darles garantías.
Por eso, explicar la reforma pasa por entender y comprender esto. Ahora, esta reforma del 2013 sí se puede mejorar. La pregunta y el debate es si merece o no, todavía no concluimos, una reforma constitucional. O a las leyes secundarias. O a las leyes secundarias. Y de las leyes secundarias, ¿qué características? Concluyo. Cuando hablamos de la reforma eléctrica, hablamos de una reforma que tiene un impacto en algo muy importante, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el modo en que una sociedad se va a comportar. ¿Cuáles son las garantías que te doy a ti para poner un negocio, o para comprar un coche, o comprar una casa, o incluso para desarrollarte como profesional? Si tú nos garantizamos el Estado de Derecho, pues haremos que las personas se sientan más seguras en su desarrollo personal o profesional o patrimonial. Bueno, la reforma eléctrica pasa por eso. La pregunta no nada más es si la energía eléctrica tiene un costo o no, sino también si respetamos ese Estado de Derecho, porque muchos de los que contrataron, o los que ofrecieron, o los que invirtieron, lo hicieron con unas reglas, y hoy les dicen, oye, pues ahora ya esas reglas ya no existen. Entonces, por eso el debate si es reforma constitucional. Ya no te pillas iriarte con I latina, ahora te pillas iriarte con Y, ¿no? Entonces, explicar eso. Y la otra pregunta que nos hace Atanasio, el tema de los partidos políticos. Hoy necesitamos objetivos comunes. Por eso decía, a veces los partidos podemos hacer a un lado algunos aspectos ideológicos y decir, hay mexicanas y mexicanos en todos los partidos políticos. El tema es cómo encontrar las coincidencias, más allá de ideológico. Y hay coincidencias, por eso la oferta no nada más pasó de la oferta electoral, pasó a la oferta legislativa, y yo estoy seguro que vamos a pasar a la oferta de gobierno. ¿Será una elección difícil? Sí, todas las elecciones son difíciles. Quienes hemos sido candidatos o hemos participado en campañas o hemos ayudado a candidatos, sabemos que cada elección tiene su particularidad. Todas las elecciones son difíciles porque hoy la sociedad cada vez más informada, cada vez más participativa, debemos de convencerla con argumentos, y convencerla con argumentos y con una oferta seria, pues pasa por la dificultad de dejar a un lado los intereses personales para poner al frente los intereses de quienes van a votar por nosotros. En el pasado reciente, escuché a un alto personaje de la clase política local decir que el PRIismo ya no ganaba con sus cuadros. No, ya no ganamos con nuestra estructura, ese es un mito, necesitamos explorar nuevas opciones. Y se ha construido una especie, ahora yo también diría de mito, de que las elecciones, volteando a tu primer planteamiento estratégico, de las elecciones se ganan en el aire, una parte, otra parte es territorial, otra parte es de mucho trato de oficio político, ¿no? Y hoy como que de pronto los nuevos estrategas son los community managers, son los que manejan las redes, son los que manejan, y el político ha perdido de vista que sigue siendo muy relevante el contacto con la gente, la credibilidad, la integridad y otro tipo de valores que son muy emotivos y que hoy en día las emociones juegan un rol muy importante en las elecciones. Con esta breve introducción me gustaría colocar ahí el tema, porque evidentemente una coalición, una apuesta de formar un bloque que mantenga el poder, para el caso de la coalición del PRI y los que se puedan sumar, o de la oposición, tiene que reconocer esta realidad. Solos es muy difícil que Morena compita 1-1 contra el PRI. Es muy difícil, y ya lo decía Claudia Zaratón, que el PAN no tiene suficientes votos. Esos votos son útiles para ganar, lo vimos en el caso de Tlalnepantla, en el caso de Toluca, donde ganaron por esa suma. Hay otros, y ahí es donde quiero centrar la pregunta, como Ecatepec, que es colindante de Tlalnepantla, pero tiene condiciones sociales distintas. ¿Cómo mover el resorte emocional de los electores en un estado tan complejo como el de nosotros? Y ahí tu perfil, tu experiencia sería útil para explicar al auditorio cómo se construyen esas coaliciones. Pensemos que la coalición se va a asignar hacia diciembre de este año, probablemente enero del siguiente formalmente. Faltan un año. ¿Cómo construyes a lo largo de un año esto en una lógica que vaya convenciendo a actores, vaya convenciendo a quien tiene el poder, a quien ejerce recursos, a quien vota, ¿no? ¿Cómo irla construyendo? Mira, cuando tú mencionas, vamos a analizar la zona oriente del estado, que conozco muy bien. Y el desarrollo de la zona oriente
tiene particularidades, por eso, aunque Nesa, en la parte norte, colinda con Ecatepec, no se desarrolló igual. Nesa se desarrolló a partir de los 60, ¿no? Era el exlago de Texcoco y muchas mujeres y hombres vinieron en busca de oportunidad y se tuvo que invertir en su oportunidad porque el desarrollo urbano o el desarrollo inmobiliario o la construcción de vivienda que se estaba dando en esa requería una intervención particular. Y por ahí de los 70, ¿no? Tuvieron que hacer una gran inversión en infraestructura para no nada más lo que hoy es un gran trazo, el de Nesa, sino también entender que esa sociedad que creció en ese momento conformó una manera de organizarse muy particular. Las inquietudes, las características, la vocación de Nesa es totalmente distinta al tiempo en que se construyó o se desarrolló Ecatepec. En lo que Nesa estaba considerándose como una zona de impacto de la zona metropolitana, Ecatepec todavía era Ecatepec, tenía zonas rurales. Bueno, hoy ya no es eso. O en su oportunidad, La Paz, que estaba, bueno, era un municipio pues también muy cerca de Nezahualcóyotl, era distinto al municipio de Chalco, que era pues la salida a Cuautla, y en su oportunidad, entonces, el desarrollo de la zona oriente obedece a diferentes tiempos. Por lo tanto, las personas que llegaron ahí se encontraron con diferentes retos. Y esos retos los llevaron a ser una sociedad con características muy específicas. Entender esas vocaciones, esas voluntades, sentido de pertenencia, no nada más, digamos, a su municipio, sino a veces lejano al Estado, pues habla de que los políticos debemos comprender que cuando vas a hablar a Ecatepec o vas a ofertar algo en Ecatepec, pues puede ser que sea una historia distinta a un municipio como es el de Coacalco, vecino, que tiene una característica muy particular, o en su caso, Oyatecámac, con el nuevo aeropuerto y con zonas habitacionales enormes, ¿no? De personas que o van a trabajar a Pachuca o que incluso vienen en la Ciudad de México después de haber vivido 30 o 40 años en la Ciudad de México y fueron a vivir a Tecámac y que todavía no tienen el sentido de pertenecer al Estado de México. Entender estas vicisitudes del desarrollo en la zona oriente obliga a que los partidos políticos en nuestra oferta seamos muy prudentes y seamos muy conscientes de que hoy tenemos que diversificar y segmentar lo que vamos a ofertar. Yo creo que una pregunta obligada es si Carlos Iriarte quiere ser gobernador del Estado de México. No conozco ningún militante priista que no aspire, priista de corazón, que no aspire a representar a su seccional, a su comunidad, a su municipio y por qué no a su estado. Yo soy un militante de partido, soy un hombre de partido y claro, por supuesto siempre he aspirado a, ¿por qué no a la máxima magistratura de mi entidad? Sería un honor. El solo hecho que me lo pregunten ya me hace el día o me hace la vida, porque quiere decir que algo hice bien o algo me consideran. ¿Considera que ya tiene todas las cartas necesarias para poder salir adelante, representar al partido en una elección como la que se avecina? Insisto, va a ser mucho más competida que las anteriores. Comentaba hace un momento, el reto de gobernar un municipio o de gobernar un estado como el nuestro, que es un gran estado, no nada más requiere la voluntad de un individuo, hoy es impensable tener una figura. Yo considero que soy capaz de hacer un gran equipo, soy capaz de formar parte de un gran equipo, de formar parte de un gran acuerdo político, de un gran concierto de voluntades y talentos. Sí puedo formar parte de un gran acuerdo y puedo formar parte de ser esa articulación de esfuerzos y voluntades, de ser un ejercicio complementario en donde me vea yo como parte de un gran esfuerzo. Hoy no hay figuras hegemónicas y menos para retos sociales como el que tiene el Estado de México. Una vez dicho eso, que es lo que con frecuencia es más difícil que un político diga, ¿no? Yo sí quiero, ¿no? Tú sí quieres y dices por qué quieres, ¿no? Hay digamos, una parte en el medio local que te cuestiona porque eres de los Golden Boys, ¿no? Y como ese proceso de formación de los Golden Boys han estado en la lógica del privilegio, con frecuencia se deja de lado el proceso de formación al que yo aludía en un principio. ¿Qué te hace distinto a la élite política tradicional, digamos, en el Estado de México? Y pondré dos parangones. Ya no tenemos a Carlos Jan González, el mítico profesor que unificaba, y tampoco ya los exgobernadores tienen el peso que históricamente habían tenido, ¿no? Ahora es una serie, una pleyade de actores políticos regionales,
con pesos, con preferencias, y lo que tú decías, articular esas capacidades locales para integrar un proyecto en donde puedan unificarse las distintas ambiciones. Ahí me gustaría cómo se han construido y cómo lo harías. Mira, la verdad es que quiero decirle a la audiencia, a la audiencia. Colosio decía una frase: soy producto de la cultura del esfuerzo y no del privilegio. Soy, y lo digo, hijo de una seccional, jubilada del Seguro Social, asistente médico. Mi papá, con quien trabajé en un tianguis de Santa Mónica, y después se convirtió en el Bazar de Lomas Verdes. Teníamos nuestro puesto de tubular cuadrado. Soy el primero en mi familia que tiene licenciatura, aparte soy doctor en administración pública. Entonces, mi historia de vida habla por sí mismo de que no gocé del privilegio. Por contrario, tuve el privilegio de que las instituciones públicas de mi país me dieran educación y que esa educación me permitiera a mí desarrollarme personal y profesionalmente. Y que eso me permitiera, junto con mi partido, desarrollar mi vocación de vida, que es servir. Tu primer cargo no fue director general, para decirlo con claridad. No, es como dicen, era asesor a esto, asesor a lo otro. Entonces, mi vida por sí mismo habla de esta lucha que muchas mexicanas y mexicanos hacen todos los días. No soy distinto a ninguna, es más, me precio de tener amigas y amigos, compañeras y compañeros de partido, incluso vecinas y vecinos, que su esfuerzo es mucho más encomiable que el que yo haya hecho. Simplemente que yo quiero decir que a mí las instituciones públicas de mi país, esas instituciones que construyó el PRI, me dieron oportunidad y me dieron la plataforma para desarrollarme, de poder estudiar, de poder ayudar a los míos, y de que hoy mis padres con educación básica pudieran tener la oportunidad de que su hijo tuviera un doctorado. Entonces, en México se puede, y en el Estado de México también se puede, a eso apelo. Y esa historia de vida es la que yo quiero mostrar, para entender que hay rutas en las que sí te acompañan a tu vocación, tu talento, tus ganas de hacer las cosas. Si te acompañan las instituciones o quienes encabezan las instituciones y te ayudan para a darte herramientas o incluso darte oportunidad, tú puedes desarrollar tu vocación, ya sea en la empresa privada, ya sea en el desarrollo comunitario, ¿por qué no en la vida pública o política de tu estado? Mi historia habla por sí mismo, no tengo que decirlo, eso soy. Muy bien, es bueno que la gente lo sepa, porque se minimizan luego las trayectorias o se quiere descalificar a los actores políticos, y el ejercicio de estas entrevistas es justamente que el auditorio pueda valorar a los personajes por lo que dicen, por la forma en que lo dicen, por el conocimiento de los temas, y yo dije que no sería de ninguna manera una entrevista cómoda para un actor político, ¿no? Digamos que ya estamos en la parte central del tema de debate, y hemos dicho, es difícil gobernar el Estado, tiene muchas complejidades, tiene una clase política sí muy vigorosa, pero también es cierto, hay que decirlo, Carlos, es algo de lo que yo me hago cargo. En los últimos años, el Estado de México ha dejado de tener los liderazgos políticos que tuvo en antaño. Y pondré nuevamente un ejemplo claro, que tú lo conociste bien, trabajaste con él, no era de mis simpatías, y está expresado en mis colaboraciones en medios, de tal manera que no va a ser nada debido a mi historia, pero Arturo Montiel fue un gran líder. Yo le cuestioné cómo aspiraba a ser candidato a la presidencia desde el cargo público que ostentaba, en fin, no era mi santo de emoción, pero reconozco que era un gran dirigente político. Luego, por supuesto, hemos tenido a otros gobernadores, para no poner ejemplo de ninguno de ellos, pero digamos, quizá ese fue el último gran dirigente que tuvo la clase política local. Enrique Peña podría considerarse, pero Enrique Peña está moldeado en otra estructura, ¿no? Un poco como el gobernador actual, que tiene una cuna, tienen un linaje, tienen una trayectoria que los coloca como en condición de príncipe, ¿no? Eso es distinto para el liderazgo político que requiere este tipo de acuerdos, ¿no? Construir coaliciones, construir apoyos regionales, obtener las bases, simpatizar con la estructura, se adquiere otro tipo de perfil que yo no observo con claridad en la construcción de los liderazgos locales, ¿no? ¿Ese es un reto para ustedes, o ustedes sienten que sí están hechos y que sobran liderazgos como para encabezar una coalición? Bueno, la verdad es que líderes naturales en el país hay muchos. El PRI es una gran red social que tiene una gran presencia a lo largo y ancho del país, y el Estado de México no es la excepción. Hay mujeres y hombres
muy valiosos. Yo conozco actores políticos que han estado 30, 35 años repitiendo elecciones, ganando indistintamente en diferentes rangos, por su cercanía con la sociedad. Tú lo mencionabas hace un momento, la cercanía es indispensable en la política. Y Mario Santana, Villa Victoria, sí, ¿no? Para hablar de un conocido. O Felipe Borja, en la zona de las pirámides, por allá, en Ajapusco. Entonces, tenemos actores de esa índole, o Gustavo Cárdenas, ¿no? Que ha ganado elecciones a lo largo de los últimos 30 años. Ana Lilia Herrera, ¿no? Otra. Marta Hilda en su oportunidad. Sí, pero cuando dices Gustavo Cárdenas, su primera elección fue en los 80s y sigue ganando por mayoría. Entonces, son cuadros valiosísimos que algo hacen bien en entender su entorno comunitario y ayudar a su comunidad. Los tenemos. Imagínate la suma de esos actores, la suma de esos liderazgos, cuando vamos al encuentro de la sociedad con ofertas muy claras, compromisos muy certeros. La verdad es que el ánimo de quienes votan por nuestro partido se desprende de eso, y el Estado de México lo tiene. Estoy convencido, conozco a la clase política de ayer, de hoy, y muchos de los que hoy van a ser, o que del mañana, conozco a muchos actores porque pues, es en donde me he desarrollado personal y profesionalmente. Sí hay manera de ir a la competencia, de ir al encuentro, de ganar la competencia, con esta, digamos, no sé si la palabra es correcta, pero es la pléyade, ¿no?, de mujeres y hombres, que también en lo comunitario, líderes comunitarios que también forman parte, que han estado a lo largo de 10, 15, 20 años, incluso por encima de sus intereses, como dicen, hasta poniéndole, ¿no?, de su peculio, para ayudar a su comunidad. Hay muchas y muchos en todo el estado. Hay que animarlos, hay que involucrarlos, hay que hacerlos partícipes. Y yo diría, en la política todos somos importantes y todos somos necesarios, particularmente el Estado de México. El hijo del zapatero, ¿por qué no zapatero? El hijo de un político no puede ser político. Uno no escoge en dónde nace. Y una vez que nace y encuentra en su entorno voluntades o vocaciones, pues también se puede sumar a ello. Yo creo que aquí hay que calificar a las personas, todos valen, todos son valiosos. El tema del liderazgo pasa, sí, concluyo mi argumento, pasa por entenderlos. Y la primera clave que debe tener un liderazgo debe ser tolerante y saber escuchar. Y si escuchas con tolerancia, podrás entender al otro, y que la diferencia que puedas tener con él, pues la puedes superar a través del diálogo, que es el tercer elemento. El liderazgo pasa por eso. No me acuerdo si eras dirigente en el 15 o en el 17, dirigente estatal. 2 veces he sido presidente del partido, 2 veces. Pero recuerdo que tuve una charla contigo y pues así como hoy te cuestionaba el tema de los caciques y de los juniors, ¿no? Y tú me decías con toda honestidad, es que no podemos evitar de los dos, porque el hijo de un doctor es cirujano, es dentista y tiene todo el derecho de ejercer la profesión que ejerció su padre. Y los caciques, pues finalmente son caciques, tienen su representación, ganan elecciones, y el partido no puede renunciar ni a unos ni a otros. Y ahora, a la luz de lo que te planteo y de lo que tú dices, bueno, el PRIismo tiene una sólida estructura, tiene una condición, una formación. Sí, todo eso es cierto, pero también es cierto, Carlos, que tienen un déficit en términos de, digamos, de reconocimiento público, porque también por esta cultura política hay mucho de la tradición autoritaria, mucho de la corrupción, mucho de los fenómenos que por un partido tan viejo como es el PRI y por tantos años del ejercicio, ahí están, ¿no? Solamente por citar ejemplos recientes, ¿no? El escándalo que se derivó con el mal manejo en la Secretaría de Salud del sexenio pasado, que ahí está, lo denunció el secretario anterior, Rangel O'Shea, ¿no? Dijo, sí, hubo una faltante, sí, pero a mí no me toca castigar. El solo hecho de que un secretario lo reconociera pone en evidencia que hay problemas. Va también acompañado esto, ¿no? ¿Cómo reducir este margen de discrecionalidad en la política para volver atractivo a los actores que tienen todavía, digamos, pues, un sentimiento de pertenencia, que quieren hacer las cosas de una forma distinta, que no pasa necesariamente por esta cultura del privilegio y de los grandes negocios que hay alrededor del gobierno? Mira, yo mencionaba hace rato una palabra, a veces es difícil comprender, patriota, ¿no? Porque Dios, ¿qué es patriota? ¿No? Me suena a retórica, ¿no? Que estar convencidos de que venimos a formar parte del servicio público, a servir. Y si estás convencido de eso en tu formación, porque tu formación lo advierte, pues tendrías que revisar la hoja de vida de quienes aspiran y saber cómo se desempeñaron en cada responsabilidad que han tenido. Yo he tenido la fortuna de trabajar en los 3 órdenes de gobierno, he sido funcionario municipal,
servidor público estatal y servidor público federal. He estado en el plano legislativo local y en el plano legislativo federal. Conozco, ¿no?, de la gestión pública, soy doctor en administración pública, soy profesor también y a veces sínodo en tesis doctorales, y tiene que ver con la administración y el desarrollo de la política pública. No nada más es el comportamiento o cómo está formado el servidor público, o quien aspira a ser servidor público o representante popular. Más aún, debemos ser promotores de la consolidación de la administración pública para hacer instituciones, o fortalecer instituciones que hagan contrapesos, y que estos contrapesos no nada más vigilen, sino que acompañen el buen desarrollo, desempeño de los servidores públicos, los organismos de transparencia, el ejercicio de rendición de cuentas, los comités o los órganos autónomos son necesarios para que las instrucciones o las decisiones de política pública que tiene alguien que está al frente de un gobierno, quienes las van a implementar, lo hagan conforme a lo establece la norma. Entonces, estoy convencido que la formación de un servidor público hoy es indispensable para la toma de decisiones y el buen ejercicio del servicio público. No hay manera hoy de atender fenómenos como los que hoy tenemos sociales en diferentes partes del país si no hay una voluntad férrea, sí, voluntad política, decisión, pero también formación. Y si no tienes formación, de hacerte de equipos que tengan estos perfiles adecuados o la idoneidad de los perfiles para llegar a esos cargos. Agrego, hoy vimos a lo largo de estos años que ha habido desnaturalización, desconfiguración, desmembramiento, desmantelamiento de instituciones muy valiosas. Y eso hace las veces de que llevemos a la simplicidad la ejecución del recurso público. Y entonces sí, vamos a encontrar inconsistencias, porque también debo decirlo, corrupción también es ineficiencia. Claro. El servidor público, si está bien formado, o el representante popular, si tiene una gran formación, o se hace de un equipo de servidores públicos profesionales, podrá dar mejores resultados y atender mejor a la sociedad. En eso estoy convencido. Antes de ceder la palabra a Claudia para ir cerrando, hace una pregunta a nuestro amigo Gerardo Carmona, periodista y hasta hace poco director de Televisa Toluca, ¿no? No sé si esta vez sigue ahí. Te hace una pregunta, desde tu punto de vista, ¿cuál es la gran deuda que tiene el priismo con los mexiquenses después de todo el tiempo que ha estado en el poder en la entidad? Y si por favor lo puedes contestar con un poquito de autocrítica, nos pide Gerardo. No, a ver, primero la autocrítica, y gracias Gerardo por su pregunta. Los gobiernos y las gestiones públicas siempre, por más allá de que planeemos, siempre se van a enfrentar a algo que nos ubica la realidad de los ingresos públicos. La pandemia seguramente llevó a que los ingresos, no nada más federales, sino también estatales o municipales, decayeran. Y muchos de aquellos proyectos de política pública que uno tenía proyectados o programados, pues se vieran suspendidos en muchos rubros. Y como en la casa tenemos que disponer de, pues cuando hay alguna crisis, apretarnos el cinturón y dejar de pagar algunos aspectos incluso de esparcimiento por pagar una colegiatura o pagar una renta o pagar la hipoteca. Y cuando decimos que quedamos en deuda, la verdad es que siempre vamos a quedar insatisfechos, porque siempre queremos dar más los priistas. Quedamos insatisfechos porque a veces no logramos este objetivo de transformar cada vez más a nuestra entidad. Así como quedamos en deuda, también debo decir que hemos tenido aciertos, y esos aciertos han permitido que el Estado de México siga siendo un polo atractivo para muchas mexicanas y mexicanos. Diría yo, si el Estado de México sigue siendo un lugar en donde llegan o nacen 1,000 mexiquenses por día promedio, quiere decir que algo hemos hecho bien los priistas en el gobierno. Si hoy no tuviéramos esa migración en busca de oportunidades al Estado, diría yo, pues, ¿qué sucedió con la vocación de las y los priistas? Insisto, muchos de los objetivos que nos hemos trazado como priistas obedecen también a esos contextos en donde los recursos pues no han llegado en la condición que esperábamos para la construcción de políticas públicas. Yo quisiera regresar un poquito al tema de la alianza, tomando en cuenta la estructura que tiene el partido, el PRI, los votos que los respaldan, la militancia, la capacidad y hasta incluso el número de personas o posibles aspirantes o candidatos que tiene candidatos y candidatas.
Si se da una coalición con PAN, PRD y quizá algún otro partido, PRI tendría que encabezar la alianza. ¿Sería un candidato o candidata priista? Digo, porque es el que está ofreciendo más en comparación con lo que pondrían en la mesa los demás partidos. ¿Tendría que ser priista? Mira, estamos a un año de la decisión. Lo decía Juan Carlos hace un momento. Las coaliciones se estarán firmando por el mes de enero del próximo año. Este año de 6 se firmaron 4. Y fueron, digamos que en los últimos 4 semanas, 3 semanas, ¿no? Yo esperaría, como parte de la dirigencia nacional, a los resultados del 2022 y una vez encontrando los resultados del 2022, saber qué se va a hacer en las 2 entidades que estarán en el 2023, pensando que estaremos prácticamente, cuando se concluya la elección en el Estado de México y el Estado de Coahuila, o el Estado de Coahuila y el Estado de México, que es al mismo tiempo, estaremos prácticamente a 3 meses del inicio del proceso federal. Sí, ya. Entonces, yo te diría, el acuerdo o la alianza estará muy cerca de saberse si se consolidará rumbo al 24. Yo esperaría los resultados del 22, cómo se va consolidando, cómo va aterrizando cada vez más la alianza en estos procesos electorales, cómo permea más en el ánimo social, en el ánimo de los partidos y los militantes de cada uno de los partidos, para poder decir qué es lo que viene. Hoy los resultados electorales, lo dijo Alejandro Moreno, nuestro presidente, dijo, pues tenemos un número importante de votos superior al de Acción Nacional, lo que hace las veces de entrada de que pues el partido que tiene más votos en el Estado de México sin duda es el PRI. Los priistas sacaron la casta, sacaron la camiseta, se la pusieron, la sudaron y entregaron resultados muy positivos en la pasada elección. Y eso habla de que es un priismo pujante, un priismo con una gran voluntad, mujeres y hombres que tienen una gran convicción. Entonces, pues también deberíamos consultarles a ellos, porque nuestro partido también es un partido de bases, es un partido que tiene una gran base militante, y también ellos deben de opinar, ellos también tienen su punto de vista. Yo lo que digo es, esperemos los resultados del 22 como parte de la dirigencia nacional, y seguramente en el trayecto escucharemos muchas voces de la base y de la militancia que también tienen su punto de vista, y que es muy válido, respetable y que debe ser tomado en cuenta para el próximo proceso electoral. Escuchemos a la base. Juan Manuel Albarrán Delgado anda buscando gallo para la gubernatura y ya aquí dejó su teléfono, entonces ya le vamos a pasar acá tus datos, Juan Manuel. Es a nombre de la generación de licenciados en Administración Pública 69-74 de la UAMX. Lo digo porque hay mucha gente interesada. Fíjate que hay por supuesto, eres un hombre querido en la estructura, en la militancia, se nota acá por la gente que escribe, los comentarios que tú ya leerás. Nosotros no buscamos eso, lo que buscamos es más bien las opiniones. Hemos digamos, agotado lo que teníamos planteado, y solamente quisiera plantearte una invitación de antemano. El proyecto es para todo el año, y nosotros pensamos que en el primer semestre debiéramos agotar a todos los aspirantes que estén interesados en platicar con nosotros. La próxima semana, la próxima mesa, más que la próxima semana, porque la próxima semana tenemos una mesa entre 3 y vamos a estar con Miroslava Carrillo para conocer los reportes del OSFE. Luego la siguiente semana, que será la de entrevistas, vamos a estar con Anu Arazar, el dirigente del PAN del Estado de México. La siguiente entrevista será con Pepe Cutolec el 2 de marzo. Y luego está por confirmar fecha, aunque ya nos confirmaron su asistencia, Juan Cepeda y Adalila Herrera. Entonces la intención es que agotemos los que nos faltan, que nosotros pensamos que falta, y habrá que ver si quiere venir Elías Rescala, que también Ricardo Aguilar, a quien le estaba insistiendo desde hace un mes, pero no da su brazo a torcer. El propio caso de Higinio Martínez, de Delfina, de Horacio, a quien también ya invité. Pero la intención es que todos los que tienen y que quieren levanten la mano y vengan a platicar con el auditorio de esto, y luego hacia el siguiente semestre, ya un poquito con los datos de las elecciones, con más elementos de análisis, podamos hacer un segundo recorrido. Entonces, primero, agradecer la participación de hoy. Segundo, invitarte al segundo semestre después de las elecciones a que nos vengas a platicar cómo te fue con las fichas, y a ver si juntó más, ¿verdad, Claudia? A lo mejor ya resulta que le fue bien en esta casino y va a tener más fichas con qué jugar. Y cerrar reiterándote el reconocimiento que yo personalmente
tengo el tiempo que compartimos en la lides ahí en el Instituto Electoral, siempre muy respetuoso, siempre una persona de ideas que yo reconozco, aprecio mucho la oportunidad. Al auditorio, una disculpa, hoy fallamos en muchas cosas, estamos empezando, como te das cuenta, no somos expertos, pero sí tenemos una cosa, y lo aporta Claudia, Michelle, Arnulfo y el propio Ricardo, que es un talento y una vocación por cuidar a nuestro Estado. Queremos que el Estado mejore, eso es algo que queremos nosotros aportar en nuestras participaciones, y estaremos replicando este ejercicio para que tú también nos sigas viendo, claro, en los siguientes programas. Claro, claro. Y Claudia, querida, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No sé si quieras algo para despedirte. No, muchísimas gracias. Pues la idea es esta, como comenta, tratar de poner temas en la mesa, que la gente pueda estar reflexionando, conociendo, involucrándose, y sobre todo pues que participen, ¿no? Porque esa es la parte fundamental que necesita el Estado. En las elecciones 50% vota y otro 50% no, y son millones de personas las que no lo hacen. Pues que se interesen un poquito más, que conozcan más de cerca a quienes están haciendo la política, para que pues puedan en su momento decidir. Sería eso. No, muchas gracias. Yo creo que es necesario siempre abrir foros de discusión, foros de debate, e incluso podemos externar nuestras ideas para que la sociedad conozca cómo pensamos quienes nos dedicamos al servicio público, a la política, y que conozcan no nada más nuestra historia, sino cómo nos constituimos en servidores públicos y cómo en el servicio público nos entendemos en esta realidad que es tan retadora y que exige cada vez más de nosotros mayor esfuerzo, mayor convicción y mayor decisión. Pues a Diana Villa y a Abril Pérez, que nos asistieron el día de hoy, muchas gracias, y por supuesto vamos a hacer un esfuerzo por la grabación, limpiar las partes, editar las partes que salieron mal, y ya me dirán ustedes, chicas, y luego la podemos editar y corregir, la subimos a la página para que el que la quiera ver de corridito sin los errores la puedan tener ahí y tenga más alcance, ¿no? Que al final del día eso es parte de este ejercicio. Y nuevamente agradecido con ustedes, con los chicos. Gracias y buenas noches a los que nos siguen el día de hoy. Hasta luego.